penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta. La manera de accionar, de vivir es diferente. Se nota en la cara, se nota cómo hablamos, se nota en nuestra actitud. ¿Cómo es posible que vamos a decir que somos libres, que el Señor nos libertó, que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y vamos a golpear a todo el mundo? Cuando ya el Señor nos sacó de esas prisiones, glorificamos el nombre del Señor con libertad. La Biblia, palabra viva y eficaz. Bendiciones, hermanos, el Señor esté con ustedes y que esta noche sea como siempre de bendición cuando escuchamos la palabra de Dios. Todos estamos dispuestos, ¿verdad?, a escuchar la palabra, a tener nuestros oídos y nuestro espíritu listo y atento para que la palabra del Señor llegue y cumpla el propósito por el cual va a salir de mi boca. El viernes pasado, vamos a orar siempre. Yo no quiero comenzar sin orar para ponernos delante del Señor, que el Señor sea quien me guíe, quien abra mis labios y ponga palabras en mí, para que la palabra impacte en la vida de cada uno de ustedes y que seamos hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias Dios, gracias Señor amado por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te ponemos en tus manos a todas las familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de las pruebas de nuestra fe y vamos a continuar porque así el Señor lo quiere, ¿verdad? Y en obediencia pues vamos a hacer lo que Él manda. Los personajes de los cuales se habla en la palabra fueron hombres y mujeres llamados por Dios. Él los llamó y su fe fue probada. Ustedes saben que conocemos que la fe es probada. Y ellos eran hombres y mujeres como nosotros. No eran gente extraordinaria, superiores en nada, eran como nosotros. Pero sacaron fuerzas de donde no había, fuerzas de debilidad. Ellos pusieron su fe, fue fortalecida en las adversidades. Es como un entrenamiento, ¿verdad? Que así como la persona que hace ejercicio, que corre, lo va haciendo poco a poco, que levanta pesas. O sea, nadie comienza levantando 100 libras de una vez, sino que va poco a poco. Lo mismo en las carreras, se corren las distancias pues que van de acuerdo a la resistencia que pueden tener. Lo mismo en la fe. La fe es de acuerdo a las situaciones que se nos presentan diariamente. No todos vivimos lo mismo, cada uno de nosotros tiene pruebas diferentes o tiene el Señor una manera diferente de entrenarnos para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. Y uno de los personajes que vimos la semana pasada es Jeremías. Realmente, mire, yo estaba leyendo toda la historia de Jeremías y es admirable por todo lo que él pasó. Yo no sé si uno de nosotros pasaríamos esas pruebas por lo que él pasó. Imaginen que el mandamiento del Señor fue que él hablara lo que él le mandaba hablar y que fuera donde él le mandaba que fuera, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Pero cada vez que él abría su boca y daba una profecía, se encontraba con problemas. Lo encarcelaban, lo castigaban, se encontraba con enemigos y era de su propio pueblo, que eso lo estuvimos hablando. Entonces vemos que era dura, lo que le fue encomendado era duro porque se exponía a todos esos peligros. Sin embargo, había momentos en que él se debilitaba, pero la misma fe que tenía en el Señor lo impulsaba nuevamente a seguir adelante, a cumplir con el compromiso que el Señor quería que él cumpliera. Pues así mismo nosotros, el Señor nos ha delegado una función en su cuerpo, en la obra del Señor. Entonces nosotros debemos cumplirla.
Yo sé que hay momentos que uno desmaya y uno dice, no, yo no voy a volver a hacer esto porque lo que me gano es que estén en contra de mí, que hablen de mí, que van a decir tal cosa, que esto. Pero si el Señor nos mandó a hacer algo, nosotros debemos cumplirlo. Lo que el Señor nos ha mandado, eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, todas las personas que tienen fe van a ser probadas, porque el mismo Señor quiere que nosotros nos demos cuenta cómo estamos en nuestra fe. ¿Qué tanta es nuestra fe? ¿Es firme? ¿Es débil? ¿Soporta las pruebas? Entonces todo eso, las personas que tienen fe van a ser probadas. La misma Biblia dice que nuestra fe va a ser sometida a diversas pruebas. Es que está escrito, o sea, de ahí no nos vamos a poder salir porque la palabra lo dice y lo que dice la palabra, eso se va a cumplir. Además, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe. Todo lo que sucede, Dios está ahí, nos va a estar protegiendo, así como le dijo a Jeremías, yo estaré contigo, no temas. Entonces, así mismo el Señor está con nosotros, el Señor está de nuestro lado, Él está viendo todo lo que nosotros estamos, Él está viendo. Y vamos a leer 1 de Pedro 1, 6 y 7. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, en ese poder de Dios que nos guarda, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo le hacemos? La palabra está aquí y esta palabra se ha de cumplir, ¿verdad? Entonces, dice que si es necesario, tengamos que ser afligidos en diferentes o diversas pruebas. Y me estaba acordando cuando estaba estudiando eso, cuando Pedro fue pedido al Señor para ser probado. ¿Se recuerdan ustedes? Y el Señor no dijo, no lo voy a dar porque yo sé que Pedro tiene una fe firme, me ama, tiene fe en mí, no vayan a hacer nada. No. Fíjese lo que el Señor accedió a esa petición que le hicieron de Pedro. Y el Señor lo único que dijo, que Él quería que su fe no faltara, que la fe de Pedro se mantuviera firme. Entonces, a veces nosotros no entendemos por situaciones que estamos pasando y no entendemos y decimos, ¿y por qué esto a mí? ¿Por qué esto a mi familia? ¿Por qué sucede esto? A veces son consecuencias de nuestros actos, pero otras veces son pruebas que el Señor nos está permitiendo para cuando vengan las pruebas grandes, fuertes, nosotros podamos rebasarlas, podamos salir bien de ellas. Entonces permite pruebas pequeñas. Mire que la palabra prueba es la número 3986 del griego peirasmos. Y miren lo que significa: solicitar disciplina. Esto significa la palabra pruebas. Solicitar disciplina para dar instrucción, para enseñar subordinación, para entrar en alguna adversidad y también para permitir provocación. Y esto a mí me dejó curiosa, ¿verdad? Porque realmente cuando uno mira el significado de las palabras, uno entiende mucho mejor lo que el Señor nos está diciendo en los versículos. Entonces, mire, solicitar disciplina para darnos instrucción, para que recibamos instrucción, para ser enseñados en subordinación. A veces nosotros no estamos como sujetos,
a autoridades, en ningún lugar. No nos gusta la sujeción. Entonces dice que la prueba viene para enseñarnos subordinación, para ser subordinados. Luego también dice para poder entrar en una adversidad. Y la última es provocación. Pero mire, oiga bien qué curioso. La palabra provocación, ¿qué significa? Significa reto, desafío, hostilidad, incitación, enfrentamiento, ofensa. Y aquí es donde se me abrió, bueno, los ojos también, pero el entendimiento. O sea que el Señor va a permitir que nosotros seamos provocados para que nosotros mismos nos demos cuenta si somos dignos de confianza. Si somos dignos de confianza, para que nosotros mismos podamos examinar nuestra fe. Porque le voy a decir en este versículo que leímos aquí de Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, cuando busqué esto, significa probados a ver si somos dignos de confianza. Por eso le estoy diciendo esto, que en la provocación, cuando alguien nos provoca, nos incita, o hay hostilidad en una persona, a veces, hermanos, no son ellos, es como un instrumento de parte de Dios que actúan para que nosotros mismos nos demos cuenta cómo estamos. Si con un poquito saca chispas, si con un poquito ya no queremos ir a la iglesia, ya no oramos, ya no nos interesa nada. Ninguna reunión, ningún culto, ninguna alabanza, ya no queremos estar en nada. ¿Por qué? Entonces el Señor lo que está viendo es que nos examinemos nosotros mismos. ¿Cómo estamos también con nuestra fe? Porque según uno, pues está ¿verdad? Que llega a las nubes la fe, que alcanzamos ya todo. Entonces, cuando dice ofensa, entonces me puse a pensar. Cuando alguien de repente dice algo que nos ofende, nosotros cuando estamos mal maximizamos la ofensa y tenemos ahí la excusa perfecta para no participar, para no estar en las reuniones de la iglesia, para no asistir a los cultos, para no estar cumpliendo con el gran privilegio de estar en el servicio que el Señor nos delegó, porque el Señor confió esa obra en nosotros. Él confió que lo íbamos a desarrollar y le fallamos. Porque a veces nosotros dejamos tirado el privilegio. Porque como me enojo, no me gusta, y ahí nomás estoy demostrando que mi fe era una gelatina. Que lo que yo creía, que yo estaba firme, que yo estaba fuerte, que yo podía dar lecciones con mi comportamiento, con lo que el Señor a mí me utiliza, para lo que sea, cualquier cosa que nosotros desempeñemos. Entonces aquí, esta provocación nos vino a sacar lo que nosotros creíamos que ya habíamos vencido. Vino a sacar cosas negativas en nosotros, porque caímos en la tentación de ser provocados, de sentirnos ofendidos, de sentir esa hostilidad, sacar hostilidad nuestra, de sentir que me estaban desafiando. A mí me dijeron eso, yo. Hermanos, esto está bien cardíaco. Yo me divierto con esto porque yo aprendo. Y entonces qué bonito aprender, ¿verdad? Así, de esta manera, cuando el Señor a uno le va explicando su palabra. Entonces, las dificultades y las pruebas a nadie, hermano, a nadie le parecen gratas. Como cuando uno habla de pruebas o habla de desierto, reprendo, dicen hermanos, pero realmente no es así. Si es necesario, dice que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, al principio, cuando estamos experimentando una prueba, no nos va a parecer algo divertido, sino que es terrible, es devastador para nosotros, es algo que nos puede deprimir o nos puede
a saber que nosotros podemos llegar a sentir, ¿verdad? Pero las pruebas son oportunidades para fortalecer nuestra fe y de esa manera poder crecer espiritualmente. Eso es lo que para nosotros debemos pensar, que con las pruebas son como entrenamientos, como levantamiento de pesas, y yo voy pasándola, yo voy pasando esa prueba, voy pasando el examen y estoy saliendo victoriosa. Pero ojalá que eso sería lo que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un poquitito sobre la fe de Daniel. Usted sabe por lo que Daniel pasó, ¿verdad? Cuando el profeta Daniel se negó a cumplir un edicto real de que él cometiera el pecado de inclinarse, de rendirse al pecado de idolatría, él fue echado al foso de los leones, donde había unos leones que estaban pues mucho hambrientos, ¿verdad? Entonces, aunque él no sabía las consecuencias que iba a pasar por desobedecer esa orden del rey, entonces él sí sabía que lo único que debía hacer era agradar y obedecer a Dios. Eso sí lo tenía él bien claro, que debía obedecer a Dios, aunque esa decisión le costara la vida. Y no es fácil, hermanos, tomar decisiones donde uno va a salir lastimado. Pero ahí sucedió. Entonces tenemos un ejemplo de Daniel, ¿verdad? Que cómo él actuó. Y Daniel se mantuvo firme. Él se mantuvo firme en su decisión y Dios lo libró de los leones. Usted sabe la historia, que él estuvo ahí y los leones para nada que lo atacaron, ¿verdad? El Señor pues hizo que no sintieran deseos de comérselo ni de tragárselo como fuera de atacarlo. Entonces vemos que el Señor nos cubre, nos guarda cuando nosotros Él ve en nosotros una fe firme. Antes de que el Señor lo defendiera de los leones, Daniel tuvo que mostrarle al Señor que él confiaba y que tenía fe en él, ¿verdad? Que le probó con su decisión de que Daniel confiaba en el Señor. Entonces el profeta sabía que el Señor lo iba a librar de los leones, pero también si no lo libraba, él estaba seguro de que su futuro eterno estaba con el Creador, ¿verdad? Entonces esto es maravilloso, hermanos, no perder la fe por nada ni nada de lo que pueda suceder. Ahora, todos los que deciden o hemos decidido seguir a Cristo, tarde o temprano van a haber pruebas a las que nos vamos a enfrentar, o ya nos enfrentamos. No sé usted con cuántas cosas ha luchado, pero fíjense que puede darse la situación de que alguien nos pida que cedamos a algo, que aceptemos hacer algo, aunque nosotros sabemos de que es pecado. Nos van a tentar. Ahí de nosotros depende si vamos a estar firmes en nuestra decisión y saber decir no, porque nos van a tentar con cosas que agradan a la vanidad, al ser humano, al orgullo, a la ambición. Vamos a ser tentados, pero ahí de nosotros que tengamos que decir que no. En algún momento también de enojo, nosotros podemos hacer a un lado uno o varios mandamientos de Dios. Esa es una tentación y esa es una prueba. No sé, espero que nosotros todos lo hayamos vencido, que ningún mandamiento del Señor se haya quedado sin cumplir de nuestra parte solo porque estoy enojada, ¿verdad? Sino que yo estoy firme en la decisión de hacer la obra de Dios, de hacer la voluntad del Señor. También podemos ser tentados de que nosotros no sigamos estrictamente los mandamientos del Señor, sino que los acoplemos a como nos convenga, a nuestros gustos, al tiempo que uno quiera tener, o la forma, la mitad, medio hacerla. Entonces una voluntad a media no es cumplirle al Señor.
con su voluntad, ¿verdad? Sus mandamientos. Entonces, si nosotros tenemos una auténtica fe o una verdadera fe, entonces puede ser que esa fe va a ser puesta a prueba en cualquiera de esas circunstancias o otras que se pueden dar. Y hay que ver cómo reaccionamos. Si usted ya fue puesto o puesta a prueba en cualquiera de estas que le mencioné o cualquiera de otras que pueden ser, ¿cómo reaccionó? ¿Rechazó? ¿Usted supo decir no? Ahí estamos viendo cómo está nuestra fe. ¿Estamos firmes o estamos tambaleando? ¿Creemos en el Señor o en quién estamos creyendo? La verdad, hermanos, que Dios es misericordioso y Él sabe, Él perfectamente sabe que nosotros somos débiles, ¿verdad? Pero que en ocasiones Él nos exige que sigamos adelante, que no nos derribemos, no nos quedemos como paralizados o estancados ahí, sino que sigamos adelante. En esas ocasiones es cuando nosotros debemos buscar al Señor, buscar hacer su voluntad, buscar la sabiduría de Dios, pedirle a personas que uno sabe que están más fuertes en su fe que nosotros, buscarlos a ellos para que nos ayuden, para que oren por nosotros y de esa manera nosotros poder seguir adelante en la fe, manteniendo nuestra fe en el Señor. Miren lo que nos dice Hebreos 3 del 7 al 13 en la versión TLA, lo voy a leer. Dice: por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios les dijo: aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado, decidí: no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en Dios, o sea, no dejen de tener fe, que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. En otra versión dice: eviten que el pecado los engañe, no se vuelvan tercos contra Dios. Entonces nosotros diariamente debemos fortalecernos en nuestra fe. Esto no es de un ratito o de una sola ocasión, es diariamente. ¿Cómo nosotros vamos a fortalecer en nuestra fe? Pues orando, que es nuestra comunicación con el Señor, leyendo la palabra, que es cuando Él se comunica con nosotros, escuchando pues palabra, ¿verdad? La alabanza, manteniéndonos en contacto con el Señor. Ahí es donde nuestra fe se va a fortalecer, porque mire, Dios puede permitir pruebas pequeñas para que nos vayamos entrenando, como le dije al principio, porque de repente si se nos viene una prueba muy fuerte, no vamos a poderla superar. Pero si hemos tenido entrenamientos pequeños en los que vamos saliendo pues triunfantes, entonces vemos que el Señor, Él sabe y Él ve que nos estamos fortaleciendo en fe, que le creemos a Él, que estamos seguros de Él. Entonces nuestra fe se fortalece a medida que nosotros obedecemos de corazón, pero no obedecer solo para que me miren, ¿verdad? Porque eso sería aquí a nivel tierra, sino lo importante es qué es lo que ve el Señor en nosotros. Entonces nuestra fe se fortalece a medida que obedecemos de corazón todos los días.
no solo una vez al mes, una vez al año, sino cuando obedecemos todos los días. Entonces nosotros debemos tener fe y confianza en las promesas de Dios. Igual que sucedió con Daniel, ¿verdad? Debemos tener fe en esas promesas que el Señor ha dado, las promesas que están en su palabra. Esa palabra pues no son vacías, son una realidad. Esa palabra, esas promesas son verdad, son ciertas, ¿verdad? Entonces vivir por fe puede exigirnos a nosotros que en ocasiones tengamos que enfrentarnos a situaciones muy difíciles, o estar en situaciones donde nosotros nos salgamos de nuestra comodidad, ¿verdad? Algo que no estamos acostumbrados a enfrentar. Pero cualquiera de esas situaciones que se puedan presentar, que algo que se ha salido de control sucede para que nosotros podamos mantener nuestra mirada fija en el Señor, mantener esa perspectiva del reino de Dios. Recordemos que lo que dice la palabra, que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces eso debemos tener, no solo repetirla por repetir esa palabra que dice en ese versículo, sino que debemos vivir, debemos experimentar en nosotros esa fe, esa certeza y esa convicción debe estar viva, permanente en nosotros para que podamos hacer las cosas correctas delante del Señor. Ahora, nuestra fe está basada en la solidez de la palabra de Dios, la cual permanece para siempre. La fe nuestra está basada en lo sólido, en lo firme, en la verdadera palabra de Dios, la cual permanece para siempre. Y eso lo vamos a confirmar en 1 de Pedro 1, 24, 25. Mire lo que dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces vemos que nosotros no estamos confiando en algo que no sirve o no vale o no está firme. No, nosotros estamos confiando en la solidez de la palabra del Señor, porque permanece para siempre. Entonces todos los relatos que se mencionan ahí en la Biblia, de los personajes que para nosotros son ejemplo de fe, muestran que ellos tomaron decisiones basándose en la palabra de Dios. O sea, ellos sí le creyeron al Señor, ellos sí le creyeron a su Creador. Igual nosotros debemos creer, debemos tener esa fe, esa confianza. Estas personas vieron todo lo que pasó, los eventos, actos maravillosos del Señor. Ustedes saben el recorrido que hicieron de Egipto camino a Canaán. Pues todo lo que el Señor hizo con el pueblo, ¿verdad? Les dio de comer, les dio agua donde no había, los cubrió con nubes, les dio luz. Entonces, cuántas maravillas el Señor hizo con este pueblo. Entonces ellos observaron y tuvieron esa seguridad. Ahora vamos a ver la fe de Moisés. La fe de Moisés, usted sabe que Moisés sí tuvo fe en el Señor. Él se dejó guiar. O sea, lo que el Señor le decía, él lo hacía. Conforme el Señor le decía, él lo hacía. Él pudo superar aquel montón de conflictos y todo lo que estorbos que le ponía Faraón para dejar salir al pueblo. Moisés estuvo y al final pues lo sacó con éxito y lo llevó por el desierto, ¿verdad? Aunque el pueblo le dio muchos problemas a Moisés, pero Moisés le creyó al Señor y haciendo lo que el Señor le indicaba, pues Moisés iba con el pueblo sacándolo. También vamos a ver la fe de Abraham. Ay, usted sabe la fe de Abraham. Abraham, pues el Señor le había hecho una promesa hacía muchos años
del hijo, el hijo de la promesa, que Isaac. Usted sabe que Ismael pues fue otra situación la que se dio, pero Isaac era el hijo de la promesa. Y le fue concedido al final. Sin embargo, cuando Isaac ya estaba grandecito, el Señor se lo pidió para que se lo ofreciera en sacrificio. Y es algo bien complicado pensar que mucha gente puede decir, pero ¿cómo es posible que Dios le dé el hijo? El hombre se ilusionó, eran los ojos de Abraham, estaba feliz porque a la edad que Abraham tenía de tener un hijo, y luego se lo pide. Y se lo pide no para que le sirviera, para que hiciera cosas, que fuera como sacerdote, no, se lo pidió en sacrificio para que lo matara, o sea, para que lo ofreciera en sacrificio. Y sin embargo, Abraham no se negó, sino que cumplió cabalmente con lo que el Señor le pedía. Caminó, claro que me imagino que llorando, con aquel gran dolor en su corazón, pero no se le negó, no negoció con el Señor esa situación de Isaac. No le dijo, mira que yo te puedo ofrecer a uno de mis mejores hombres, mira que déjame mi hijo más tiempo. No, él simplemente obedeció a lo que el Señor le estaba pidiendo. Ahora, yo le pregunto, si el Señor le pidiera algo así a usted corriendo lo cumpliría. Yo creo que ninguno de nosotros cumpliríamos esto. No hallaríamos qué inventar para que por nuestros medios eso no se pudiera cumplir. Nadie podría ofrecer un hijo, aunque fuera para Dios. Nadie lo podríamos hacer, no tendríamos ese valor, esa decisión de hacerlo. Entonces, pero ante esta situación, Abraham tuvo una reacción bien diferente a lo que se podría esperar, ¿verdad? A lo natural que se pudiera esperar. Abraham no solo no desobedeció, sino que fue capaz de someterse a la voluntad de Dios. Capaz, entregadito, hizo lo correcto delante del Señor. Entonces, todos como humanos somos sensibles, seguro que él también. Como padre tenía que haber sentido pues el dolor, ¿verdad? De entregar a su hijo, pero él deseaba cumplir con la petición del Señor. Entonces, obedeció correctamente. Así era la fe de Abraham. Increíble, hermanos, pero así era la fe de Abraham. Entregado, decidido, creía verdaderamente en el Señor y se sometió totalmente a Él. Incluso, aunque aquella petición, el cumplimiento de aquello que el Señor le decía era separarse de su gran tesoro que era su hijo, de lo que representaba su hijo para él, de ese tesoro, igual que sus hijos son un tesoro para usted cada uno, ¿verdad? Entonces, al final, pues usted sabe lo que sucedió y el Señor pues le concedió descendientes y fue suplido la presencia de Isaac para ese sacrificio. Pues ahí le dio provisión para cumplir con esa demanda. Pero vemos que él estuvo dispuesto a ofrecerle el sacrificio a su hijo Isaac. Y finalmente pues Dios lo bendijo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que significa tener una fe verdadera, una fe completa, una fe firme, una fe real con el Señor. Entonces los ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia de fe de los personajes que están ahí, hombres y mujeres, fueron bendecidos a consecuencia de su fe. Por causa de su fe, ellos obtuvieron la bendición de Dios. Y eso, hermanos, deberíamos de aprender. Realmente la palabra del Señor ahí nos muestra, y es para que nosotros aprendamos lo que ahí nos está enseñando. Tenemos también la mujer cananita. Ella buscaba al Señor porque tenía una necesidad de que su hija fuera libre de un espíritu inmundo que la atormentaba. Entonces buscó al Señor, le pidió que la sanara, que la liberara, y el Señor la sanó. Entonces ella fue
con una seguridad a buscar al Señor. No tuvo miedo, no tuvo duda. Él buscó al Señor y el Señor le sanó a la hija, liberó de ese espíritu inmundo a la hija. Entonces vemos que el Señor, cuando uno cree, cuando uno le cree a Él, entonces el Señor responde a nuestras peticiones. Como cristianos es sumamente importante que nosotros podamos entender la verdad de lo que significa la fe real, lo que significa una fe verdadera, para que al tener cualquier dificultad, nosotros nos amparemos en la fe y sigamos a Dios sin vacilar, siendo esto un poderoso testimonio para todos aquellos que nos están viendo, para todos los que nos conocen, para todos los que no conocen al Señor. Es un poderoso testimonio en el que nosotros debemos estar, ¿verdad? En medio de dificultades, mantenernos firmes en nuestra fe. Ahora vamos a ver la fe de Job. La fe de Job era grande. Era grande porque cuando se encontró con esas tremendas pruebas por las que él pasó, dio testimonio en medio de todo lo que atravesó. Hermanos, y todos sabemos la historia de Job, ¿verdad? Es algo impresionante, algo bien difícil, pero al final pues Dios lo terminó bendiciendo más de lo que estaba al principio. Job era un hombre próspero, respetado, tenía una familia numerosa, tenía muchos sirvientes, tenía cultivos, ganado, todo lo que un hombre hacendado en aquellos tiempos podía tener. Job lo tenía. Pero llegó un tiempo que fue pedido para ser tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y sabe qué pasó? Que el Señor aceptó. El Señor dio el permiso para que Job pudiera ser atacado o tentado. Y esto es impresionante porque así como el Señor concedió para que Pedro fuera tentado, también lo permitió con Job. Entonces debemos pensar muy bien esto. Mire lo que dice Job 1:8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, o sea, no has visto, no has observado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Tremenda, amados, tremenda experiencia la de Job. En un mismo día, Job perdió a todos sus hijos y todas sus posesiones. Todito lo que él poseía, lo perdió en un mismo día. Después de todas esas cosas, su cuerpo quedó llagado. Y fue una prueba dura por la que él pasó. Después de ser la persona más honrada, más grande en el oriente, se volvió la persona más vulnerable, más desamparada, más indefensa. Imagínense que todo lo que hicieron para curarle lo que él estaba padeciendo, nada daba resultado. Me imagino que le han de haber hecho algo, ha de haber orado, ha de haber suplicado al Señor, pero no sanaba. Y había gente, llegaron unos amigos y usted sabe que platicaban, unos se burlaban de él y
y le decían cosas y él llegó un momento en que pues deseó no haber nacido. Realmente la situación era bien difícil, tener esa gran pérdida que tuvo de sus hijos todos el mismo día y las posesiones, si de todo lo que tenía solo le quedó la esposa. Entonces, pero Job, durante toda aquella prueba, él no pronunció ni una palabra de queja contra el Señor. Y fíjese que aparte de no quejarse, así como estaba, se postró ante Dios. O sea, él no se amargó, él no se alejó de la reverencia que tenía con el Señor y de la fe o de la esperanza o del amor que tenía para con Dios. Se postró delante del Señor. Durante esta prueba, él se abstuvo de pronunciar palabra en contra, de enojo, de amargura, sino que se presentó delante de Dios en oración. Esa debe ser la actitud. Y gracias a Dios que ninguno de nosotros hemos pasado la prueba de Job. Pero cuando hay dificultades, lo que debe hacer uno es postrarse en oración delante del Señor. Entonces esto demostró que llevaba a Dios en su corazón y que tenía una verdadera fe en Él. Que él no amaba a Dios, no respetaba al Señor, no buscaba a Dios por lo que le estaba dando, por los bienes, por todo lo que él tenía, ni por sus hijos, ni por nada. Él ahí, en esa situación de la prueba, él buscó al Señor. Entonces el Señor vio que Job no lo amaba por lo que le daba. Y ahí nomás, ¿sabe qué? Humilló a Satanás. Porque Satanás le había dicho al Señor, ¿y en balde te sirve Job, pues? Si lo tienes cercado, lo tienes cubierto, lo tienes bien, lo tienes guardado. Nada le sucede porque lo estás protegiendo. Deja de protegerlo y verás. Entonces ahí se pudo ver que Job amaba al Señor y tenía fe en Dios, ¿verdad? Y aunque a él mismo le hubiera sido arrebatado su vida, él no debía de quejarse. Él no se quejó. Esto es maravilloso, hermanos. Maravilloso que él no se quejó. Y ¿sabe qué otra cosa? Si él dijo, en la soberanía Dios me había proporcionado tanto bien, ¿por qué no lo puede quitar? Si Él me lo dio, Él me lo otorgó. Así, si Él me lo quiso quitar y antes me lo había dado, pues entonces yo me someto a la voluntad del Señor. Incluso a mis hijos. Él me dio mis hijos. Y si Él los quitó, es la voluntad del Señor. Esto es tremendo, hermanos. Por grandes que sean nuestras pruebas, no podemos culpar a Dios. No debemos abandonar a Dios, sino que debemos ser capaces de buscar su voluntad, de permanecer firmes en Él y seguirlo sin dudar, sin atribuirle despropósitos al Señor. Debemos mantenernos firmes en nuestro testimonio de fe. Eso cuenta para el Señor. Es maravilloso que pudiéramos hacer eso en nuestra vida. Que no por cualquier cosa uno se retira de la iglesia o deja de orar o se enojó con el Señor, ya no tiene deseos pero ni de pronunciar una oración. Se enfrió, lo sacó del corazón. Fíjense que estaba leyendo la historia de una señora, que ella era una mujer que servía al Señor. En la iglesia donde estaba, donde ella se congregaba, ella estaba en todas las actividades, le gustaba salir a evangelizar, ella
levantaba el ánimo a las personas que estaban así como tristes, que se sentían débiles, ayudaba a consolar al que lo necesitaba, oraba. Ella sabía, óigame bien, ella hablaba de que Jesús era su Salvador, ¿verdad? Ella oraba al Señor y le decía, le hablaba de sus luchas y de inconvenientes que podía presentársele y le hablaba al Señor, y ella estaba segura de que tenía una fe inquebrantable, una fe firme. Ella estaba bien convencida de eso, ¿verdad? Entonces nunca nada le había impedido cumplir con todas las actividades que ella hacía en la iglesia. Ella estaba, en cuanta reunión había, ella era muy activa, ella estaba ahí, y ella, según ella, pues lo hacía con agrado y con empeño. Y siempre estaba dispuesta a dejar sus cosas para servir al Señor. Entonces su fe para ella era una fe firme. Pero sucedió algo. Ella y su familia, las que estaban en el núcleo de su hogar, núcleo familiar, todos se enfermaron. No sé qué fue lo que les pasó, pero se enfermaron. Entonces, además de que había atención médica, ellos oraban mucho, y no había una mejoría en ninguno de ellos. Estaban muy mal. Y de repente, ella, después de haber orado mucho, entonces sucedió algo, se desanimó y se desmotivó. Se sintió, oiga bien, se sintió decepcionada de Dios. Y llegó a quejarse porque Él no los protegía, ni a ella, ni a su familia. Oígame, se quejó del Señor, porque según ella, el Señor la tenía rodeada y por todo lo que hacía, el Señor la estaba guardando. Pero aquí vamos. El Señor permite algunas pruebas para que nosotros mismos nos demos cuenta cómo estamos en nuestra fe. Entonces, al experimentar estos sentimientos que ella estaba sintiendo, se dio cuenta que carecía de una verdadera fe. Se dio cuenta de que estaba como en el aire, pues, respecto a la fe, y que únicamente ella basaba su fe cuando todo estaba bien, cuando todo estaba en armonía, que tenían prosperidad, que tenían salud, que había gozo en la casa, que estaban libres de cualquier conflicto, de cualquier enfermedad. Entonces ella sentía que en esas condiciones la fe de ella estaba grande. Pero cuando sucedió este motivo de enfermedad en la familia, entonces se dio cuenta cuál era su verdadera realidad espiritual. Y eso se reveló en ese momento de cuando la familia estaba enferma y cuando le sucedió algo pues que no era deseado, ¿verdad? Entonces salió a flote un enojo con el Señor. Entonces dijo ella, ¿y esto qué es? Entonces no tenía fe. Esta prueba que nos vino a sacar algo que yo no sabía que lo tenía, que yo creía que estaba bien delante. Entonces se dio cuenta que su fe en Dios era tan débil que no podía alardear de ella, solo por lo que hacía, porque las cosas lo podía hacer motivada por otra cosa, pero no por la fe. No por la fe que fuera fuerte, sino que le gustaba tal vez la actividad. Entonces, pero sucedió otra cosa también, que el Señor le hizo ver que hermanos de la iglesia donde ella se congregaba también no llegaban, dejaban de asistir a la iglesia por cualquier motivo. Cualquier excusa era buena para no asistir. Asistían a donde ellos les convenía, donde ellos tenían intereses personales. Ahí se asistían, ¿verdad? Y que actuaban por sus propios parámetros. Habían hermanos que servían en todo lo que hacían en la iglesia, con entusiasmo, con gozo, con alegría, pero cuando todo le iba bien. Pero de repente, cuando había una dificultad, cuando había un tropiezo, una falla, que algo no se daba bien, que había una dificultad, entonces no tardaban mucho en quejarse contra el Señor y hasta de repente dejaban de ir a la iglesia. Entonces
O sea, el Señor le mostró eso, que se viera a ella misma y que viera a otras personas. Entonces, o sea, que el Señor observa y el Señor sabe cómo realmente nosotros estamos, cuál es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces podemos ver que algunas veces nuestra fe sencillamente no resiste una prueba, ni pequeña ni grande, peor grande, ¿verdad? Entonces ahí el Señor nos está diciendo que debemos estar preparados, debemos permitir ser preparados para que cuando enfrentemos las dificultades estemos listos para mantenernos firmes en nuestra fe. Entonces, cualquier cosa que nosotros podemos hacer, decir, eso no implica que en un momento dado podemos abandonar al Señor. O en un momento vemos que no hay una verdadera fe en el Señor, ¿verdad? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Ahora, en esta vida, desde luego, podemos tener deleites, podemos tener momentos placenteros, pero como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, ya vamos terminando, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Dios nos va a consolar cuando tengamos que enfrentar situaciones difíciles para servirlo. Dios es más importante que cualquier cosa. Eso es lo que tenemos que tener en claro, debemos tener en claro, que Dios es más importante que todo lo demás, como dice aquí, debemos tomarlo como basura. Por eso no estar como arraigados, prendidos de las cosas materiales o de las cosas del mundo, sino que nuestra prioridad sea Cristo, sea el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a consolar cuando tengamos que enfrentar situaciones difíciles, y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 1:3, la segunda parte dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El 4, la primera parte dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, el Señor está ahí con nosotros, nunca nos ha dejado, pero debemos creerlo, que nunca nos deja, ¿verdad? Si nosotros conservamos esta palabra, esta promesa, y la recordamos, entonces nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, que el Señor nunca nos deja, Él nos consuela, que Él está con nosotros, Él está en las tribulaciones y Él es Dios de misericordia y Dios de consolación, ¿verdad? Entonces no todas las personas entienden esto, hermanos, no todas las personas lo quieren entender, lo entienden a su modo, y por eso es que sufren bajones y sienten bajones espirituales y sienten que se debilitan. Entonces entender esta gran verdad es un regalo de Dios, ¿verdad? Si nosotros ahora lo estamos entendiendo de esta manera, entonces Dios nos está llamando a que participemos de este plan tan maravilloso de Él, ¿verdad? Entonces hay un versículo que permítame, que dice que debemos seguir el consejo en Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, cuando dice a fin de que no os hagáis perezosos, o sea, quiere decir según el significado, a fin de que no se comporten, esto está bien duro, hermano, no se comporten como necios, tontos o estúpidos, dice el significado, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, o sea, se heredan la seguridad divina de algo bueno. O sea, tenemos que tener, así como dice la descripción de lo que es la fe, debemos tener esa certeza y esa convicción. O sea, que nada nos la quite, que nada nos haga desmayar, que nada nos quite esta oportunidad de estar en el Señor firmes en la fe. Una verdadera, ya con esto me voy, una verdadera fe es la capacidad de conservar el amor, el respeto en nuestro corazón, la honra al Señor, y que nos sometamos a Él en cualquier situación, en cualquier situación que estemos viviendo, en cualquier dificultad, ¿verdad? Y si haya fracasos o haya problemas, hay inconvenientes, y de cuantos sea lo que podamos estar pasando, debemos
confiar, debemos comprender la voluntad del Señor. Debemos estar firmes en la fe en nuestro Señor. Ahora sí vamos a orar, amados. Yo sé que ya es hora, yo sé que usted ya está cansadito, pero la palabra del Señor se debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tu bondad y tu misericordia. Yo sé que la obediencia y la fe sincera, la fe real, verdadera, nos hace tener la aprobación y tus bendiciones, Padre. Por la fe debemos seguirte a ti sin vacilar, sin dudar. Debemos dar ese poderoso testimonio delante de todos aquellos que te conocen y los que no te conocen. En el nombre de Jesús, permitamos que el Señor nos guíe durante nuestro caminar aquí en esta tierra y que podamos superar todos los obstáculos que se presenten en nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de Jesús, cada uno de nosotros estamos aquí ahora para afirmar nuestra fe, para decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro ayudador, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Rey bendito. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, amados, que el Señor esté con ustedes, que los guarde, que tengan amor, tranquilidad y aumente su fe. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.